católicos. Bienvenidos a Guatemala, país de la eterna primavera. Nos encontramos hoy en la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de la antigua Guatemala. En este tu programa, Guatemala Católica. Acompáñanos en 30 minutos en un recorrido de fe, amor y devoción. Y qué mejor que lo hagamos pidiendo muy especialmente la bendición, y con esta oración iniciamos este recorrido. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada hogar, a cada persona y mostrar a todos el testimonio de la fe de este pueblo cristiano católico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Guatemala Católica. Hoy en Guatemala Católica seguiremos los pasos del Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt, en donde su espiritualidad y carisma siguen vivas a través de obras y la devoción de peregrinos. Caminaremos por las solemnes calles de la ciudad de la antigua Guatemala, cubiertas de alfombras creadas a mano, de vivos colores que nos recuerdan la entrada de nuestro Señor a Jerusalén. También seremos testigos de procesiones, velaciones y sagrarios, en donde acompañaremos a Jesucristo durante la Semana Mayor, que se vive con recogimiento. La ciudad antigua Guatemala se encuentra a 45 kilómetros de Guatemala capital, alrededor de los imponentes volcanes Agua, Acatenango y Fuego. Fue aquí donde el Santo Hermano Pedro hizo su recorrido de fe, de amor y devoción, enseñando a leer, escribir y ayudando al necesitado, proclamando el amor de Dios. También en este templo mercedario, el hermano Pedro acudía para orar e interceder por los fieles cristianos. En la iglesia de San Francisco el Grande, hoy santuario del Santo Hermano Pedro, acuden miles y miles de peregrinos con fe y devoción a pedirle sobre todo la intercesión al Santo Hermano Pedro para cumplirle sus milagros. El Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt nació el 19 de marzo de 1626 en Vilaflor, Tenerife, Islas Canarias, España. Desde muy niño aprendió las bases de la religión católica, inculcada por sus padres Amador González y Ana García. En 1651 salió rumbo a Guatemala, pasando por Trujillo, Honduras, y desde donde emprendió el camino a pie hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros, antigua Guatemala. Al llegar, se arrodilló y besando el suelo dijo: «Aquí he de vivir y morir». Ingresó a la escuela de la Compañía de Jesús con el deseo de ser sacerdote. En 1654, las dificultades en el estudio lo desanimaron y decidió abandonar la antigua. Se dirigió a Petapa, donde entró a la iglesia para orar. Escuchó a la Virgen del Rosario que le mandaba volver a la antigua. El 8 de diciembre de ese mismo año, firmó la promesa en defensa de la Inmaculada Concepción de María con el sacrificio de su propia vida. El 10 de enero de 1655, presentó la petición para ingresar a la Orden Franciscana Seglar, Tercera Orden Franciscana, y el 11 de junio de 1656 hizo su profesión en la misma y se dedicó por completo a la Iglesia del Calvario, ayudando a terminar la construcción, y posteriormente en sus jardines sembró un árbol de esquesuchil. El 19 de marzo de 1657, llamado hoy el Árbol del Hermano Pedro. El 24 de febrero de 1658, compró por 40 pesos la casita de María Esquivel. La convirtió en la Posada de Belén, oratorio para la Virgen, escuela de doctrina cristiana y hospicio para forasteros sin techo. A partir de este año, reúne en su hospitalito a los primeros hermanos terciarios, fundando así el cuarto hospital en la historia de Guatemala y el primero de convalecientes en América y el mundo. Llamó al oratorio
la casita de Nuestra Señora de Belén, lo que en el futuro llegaría a ser la cuna de la nueva orden religiosa belenita, la primera orden nativa en América. El hermano Pedro es reconocido como el primer alfabetizador en Guatemala. Su vida interior y devoción se centran en los grandes misterios de la vida de Cristo: el nacimiento en Belén, la dolorosa pasión y la sagrada Eucaristía. El hermano Pedro desarrolla una actitud de reparación que lo lleva a sufrir con el Cristo paciente y a alimentar un vivo celo por la conversión de los pecadores. El 20 de abril de 1667, enfermó de gravedad y dictó su testamento en el hospital de Belén, en el que pidió de limosna que se le enterrara en la iglesia de San Francisco el Grande, en la capilla, lugar de santa sepultura para los terciarios. El 25 de abril de 1667, a las 2 de la tarde, en el hospital de Belén, mirando un cuadro de San José, exclamó: «Esta es mi gloria», y murió. El 22 de junio de 1980, el hermano Pedro fue declarado beato bajo el pontificado de Juan Pablo II, y el 7 de julio del 2002 fue canonizado también por el Papa polaco. Al inscribir hoy en el catálogo de los santos al hermano Pedro de San José de Betancourt, lo hago convencido de la actualidad de su mensaje. El nuevo santo, con el único equipaje de su fe y su confianza en Dios, surcó al Atlántico para atender a los pobres e indígenas de América. El hermano Pedro, a pesar de que solo vivió 16 años en Guatemala, era un profundamente enamorado de Dios, pero también un profundo enamorado de los más pobres, de los más sencillos, sobre todo de los enfermos, de los convalecientes. En ese sentido, el hermano Pedro para el guatemalteco de hoy es el modelo de lo que debe ser. Realmente un amor profundo a Dios, pero también un profundo amor sobre todo a los más pobres y a los más sencillos. Por eso el hermanito Pedro, como nosotros le llamamos, es para todos nosotros un modelo. Y no terminamos de darle gracias a Dios que haya sido precisamente el Santo Padre en su tercera visita a Guatemala quien lo canonizara ante 1 millón de guatemaltecos. ¿Cuál fue el milagro que llevó al hermano Pedro a la santidad? Recorría todas las calles, recogiendo a todos los enfermos, los menesterosos, procurándoles alimento y vestido. Visitaba las cárceles, los hospitales. Todo el día lo gastaba en obras de caridad. Las noches la dedicaba a la oración, bien en el templo de San Francisco, en el templo de la Merced, en el Calvario. Las noches entre el jueves y el viernes se reunía con algunos hermanos para hacer el Vía Crucis en la calle de la Amargura, vestido de nazareno, y llegando al Calvario terminaba el piadoso acto del Vía Crucis flagelándose hasta la sangre. La intercesión de este santo y sus virtudes heroicas han cautivado y han acogido a peregrinos no solo de Guatemala, sino también de toda Centroamérica, desde donde viajan para visitar su tumba en San Francisco el Grande. Como él fue bastante siervo de Dios y él estuvo en las caminatas con las procesiones de aquí de Antigua, entonces por eso nosotros nos sentimos bastante orgullosos de que tenemos un santo aquí en Antigua. Mis padres nos enseñaron siempre la fe, ¿verdad? Y sobre todo crecimos con aquello del hermano Pedro, las virtudes del hermano Pedro que nos enseñó siempre la fe
todo lo que nos ha dado el hermano Pedro aquí en la antigua Guatemala, y creo que no solo aquí en la antigua Guatemala, sino que en todo el mundo. Nos ha hecho unos milagros grandísimos. Yo tenía un hijo muy enfermo y a él le pedí, y ahí lo tengo, que es el que anda conmigo. Y yo también he estado bastante enferma, le he pedido mucho al hermano Pedro y aquí estoy parada. Ya soy una persona, le puedo decir anciana, ¿verdad? Porque tengo ya 80 años de edad. Digamos que yo desde que era chiquita mi papá nos traía siempre porque él le ha tenido mucha fe al hermanito Pedro, porque le ha ayudado y entonces él nos inculcó siempre venir a la antigua. Y entonces mi esposo y yo nos hicimos novios y aquí en la antigua. Y entonces nosotros desde que empezamos le pedimos a él que nos ayudara y que fuera todo muy bonito. Y entonces nosotros siempre venimos a verlo para recordar lo que sí, y digamos porque le tenemos mucha fe a él. Que es un modelo de lo que debe ser el cristiano, un santo de dos orillas, de la orilla de Tenerife en las Islas Canarias y de la orilla de Guatemala en la América Central. Cada vez que llegan a la tumba, sobre todo los peregrinos guatemaltecos, tocan 3 veces, como para despertarle, decirle, aquí estamos, escúchanos, porque te vamos a hablar. Y tenemos decenas de millares de testimonios en donde la gente deja su agradecimiento para testificar que realmente el hermano Pedro está vivo, los escucha, los atiende en sus necesidades. El santo hermano Pedro de San José de Betancourt ha dejado un legado de fe centrada en la devoción a la dolorosa pasión de Jesucristo y a la Sagrada Eucaristía, pilares de la espiritualidad franciscana. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, tened misericordia de nosotros, y quien aquí nos juntó, nos reúna en la gloria eterna. Amén. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú concediste al santo hermano Pedro de San José Betancourt vivir el misterio de Cristo Redentor en la pobreza y humildad de Belén y de la cruz, y en el anonadamiento de la Eucaristía. Concédenos que el espíritu de la pasión de tu Hijo anime nuestras vidas para que puedan servirte con auténtica caridad fraterna. Y por la intercesión del santo hermano Pedro, concédenos la gracia de servir humildemente y con alegría a todos nuestros hermanos necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, en nombre del hermano Pedro, invoco sobre todos los que nos siguen desde este canal televisivo la bendición del hermano Pedro que él impartió a los hermanos poco instante antes de su muerte. En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque pecador e indigno, les bendigo, mis hermanos, en lo que yo pueda, y que Dios los haga humildes. Un alma tiene nomás, si la pierdes, ¿qué harás? Un programa que les mostrará desde los Andes cómo un sencillo pueblo sigue manteniendo viva en sus tradiciones y celebraciones la fe católica después de 500 años de haberla recibido. Sea testigo de este maravilloso acontecimiento en la Semana Santa en Huánuco, Perú. La comunidad de Lumen Day nos trae desde el Santuario de Lourdes distintas meditaciones para vivir de una manera profunda la pasión de nuestro Señor Jesucristo esta Semana Santa
en Vía Crucis de Lourdes. Hermanos, es un gusto para mí en estos momentos pedirles a ustedes su más genuina colaboración. La Madre Angélica tuvo un sueño, y ese sueño es que un día el mundo entero pudiera conocer a Cristo Jesús a través de los medios de comunicación, muy especialmente a través de EWTN. El sueño de Madre Angélica continúa siendo vivo, activo e importantísimo en estos días en que hay tanta necesidad de Dios. Necesitamos, hermanas y hermanos, de su cooperación económica. Nosotros solos no podemos, pero juntos podemos hacer la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. Así sea. El domingo de Pascua, EWTN lo lleva al Vaticano para acompañar al Papa Francisco y a miles de peregrinos en su bendición y mensaje pascual a Roma y al mundo, durante el tradicional Urbi et Orbi. Guatemala Católica. La Cuaresma es un tiempo de preparación para vivir las fiestas más importantes de la fe cristiana. En esta Semana Santa, el último tiempo de esta preparación, la Iglesia nos recuerda a través del Jueves Santo la institución de la Santa Eucaristía, el servicio del sacerdocio. El día Viernes Santo celebramos a Cristo. Como dice la carta a los Corintios, predicamos a un Cristo y este crucificado, muerto por nosotros. Pero también en esa espera de resurrección, los cristianos nos preparamos con una vigilia, la madre de todas las vigilias y de todas las celebraciones. Te invitamos que de una manera especial, aquí en Guatemala, vengas y conozcas cómo vivimos esta fe y tradición de la fe católica. Las calles empedradas, de perfectos trazos, se visten en Semana Santa de arte. Alfombras multicolores de acerrín, pino, flores y corozo dan paso al sacro cortejo de Jesús con la cruz a cuestas y la fúnebre procesión del Señor sepultado, siempre seguido por su madre, la Virgen Dolorosa. Estas mismas calles fueron pisadas una vez por el santo hermano Pedro. Reconocida mundialmente por su devoción popular, la antigua Guatemala es visitada desde todos los rincones del mundo para que miles de turistas, con sus propios ojos, reconozcan por sí mismos lo que es tan familiar para los habitantes del lugar, que la ciudad colonial de Santiago de los Caballeros es conocida por todos como la Jerusalén de América. En las aldeas y pueblos como Jocotenango, San Bartolomé de Serra, San Felipe y San Pedro de las Huertas, se ven los pasos lentos del penitente. La devoción de los asistentes, testigos en las procesiones frente a la Catedral de San José, en el Arco de Santa Catalina, y en el trayecto se prolonga hacia los templos de la Merced, San Pedro y San Francisco el Grande. La Semana Mayor comienza sus preparativos el miércoles de ceniza, preámbulo de la Cuaresma, momento en el que toda la Iglesia se prepara para la celebración del misterio pascual, mediante la conversión interior y una participación comprometida, especialmente en el sacramento de la confesión. En el Domingo de Ramos se recuerda el momento en que la Biblia cita cómo nuestro Señor marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Mientras Él avanzaba, los que le veían pasar extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. La elaboración de estas alfombras para los artesanos están motivadas por el agradecimiento a Dios por una gracia, un milagro y la renovación de sus compromisos con las creencias de la Iglesia. Su participación activa en los misterios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos 7 días que le siguen, la ciudad de la antigua Guatemala recuerda con especial devoción aquel día en el que a Jesús se le declaraba Rey de Israel con el
Hosana en el cielo, de parte de la multitud con sus ramos de palmas. Luego los mismos que le acogieron le dirían: no tenemos más rey que el César. Pidieron que lo crucificaran y lo clavaron a la cruz el Viernes Santo. Luego de su muerte, se sigue un silencio mortal, el mismo con que le acompañan los que asisten a las procesiones. El Sábado Santo, los discípulos pudieron comprender quién era Jesús verdaderamente. Se había quedado con los hombres por su amor, instituyendo el misterio de la Eucaristía el Jueves Santo. La mayoría de los guatemaltecos permanecen en sus lugares de origen y asisten masivamente a los actos religiosos, manteniendo a un buen resguardo la tradición popular traída de España. Aquí en Antigua tenemos la oportunidad de tener una Semana Santa bastante devota, se puede decir, porque todas sus actividades nos llevan a acercarnos con Dios. Es un momento de penitencia, de amar a Dios, de acercarse a Él, de pedir perdón, de reivindicar todas nuestras faltas. Y es un momento de felicidad también porque nos acercamos a Él y nos hace unirnos más a Él y estar más entregados. Para mí la Semana Santa es el momento más especial en el que más se puede vivir una espiritualidad con Dios y un acercamiento. Durante la Cuaresma, la penitencia más que todo, digamos, a veces ayunos, más que todo ayudarle al prójimo, claro, en lo que se puede. Acompañaron la cruz, acompañaron las oraciones y gracias a Dios que tenemos el gusto de que tenemos la iglesia, tenemos a los sacerdotes que nos han enseñado mucho, pero que no le echemos la culpa a las personas, sino somos nosotros mismos que nos alejamos de las cosas de Dios. Nosotros hemos heredado en Guatemala de nuestros mayores una manera muy popular de celebrar de la Semana Santa. Además de los oficios litúrgicos, tenemos estos solemnísimos cortejos procesionales que inicialmente fueron, y creo que lo siguen siendo todavía, procesiones de penitencia, pero que han cobrado un esplendor verdaderamente extraordinario y que movilizan a millares y millares de católicos que con devoción participan en estas procesiones. La Cuaresma, como preparación a la Pascua anual, tiene un doble camino, un camino bautismal. Solemos buscar personas adultas que todavía no están bautizadas para que en la vigilia de Pascua reciban el sacramento del bautismo. Y además el sentido penitencial de la Cuaresma se suele en nuestra arquidiócesis y en toda Guatemala, creo yo, tener liturgias penitenciales. Además de todo esto, la piedad popular ha hecho muy popular también el Vía Crucis, que se hace en todas las iglesias, pero también a través de peregrinaciones a santuarios. Fundamentalmente una peregrinación al santuario de Nuestro Señor de Esquipulas y una peregrinación al santuario de San Felipe y a otros santuarios del país. Los acontecimientos religiosos en la ciudad recuerdan los pasajes bíblicos de la pasión de nuestro Señor. Hechos dolorosos que mueven a los asistentes a sentimientos de contrición que no permiten olvidar que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y que con ellos nosotros lo clavamos también. Aquellos laicos comprometidos que cargan las imágenes religiosas son llamados los cucuruchos, hombres piadosos que visten el atuendo tradicional morado y blanco, el cual representa la pureza y la pasión de nuestro Señor Jesús en su vía dolorosa. Estas filas de hombres son coordinadas por las distintas hermandades. Las marchas fúnebres son acompañamientos devocionales de los laicos a las procesiones. Estas composiciones musicales son seleccionadas de acuerdo al recorrido y a los turnos y tienen una influencia de la escuela veneciana del siglo XVI. El aroma de incienso y la mirra que suben en nubes multiformes y se elevan recuerdan las palabras del Papa Benedicto XVI cuando citó a Juan Pablo II en su mensaje para la Jornada Mundial en Colonia
y dijo: el oro de vuestra libertad, el incienso de vuestra oración fervorosa, la mirra de vuestro afecto más profundo. Una muestra de estas palabras son la piedad popular de un pueblo fiel a las raíces cristianas en la ciudad de los caballeros, Antigua Guatemala. Hemos llegado al final de este programa Guatemala Católica. Esperamos haberle llevado del amor de Jesús a través de la devoción de estos hermanos nuestros de Guatemala, bello país de Centroamérica. Que el Señor me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un programa que les mostrará desde los Andes cómo un sencillo pueblo sigue manteniendo viva en sus tradiciones y celebraciones la fe católica después de 500 años de haberla recibido. Sea testigo de este maravilloso acontecimiento en la Semana Santa en Huánuco, Perú. La gente pregunta por qué los católicos nos confesamos con un sacerdote. Querido hermano, la Iglesia Católica y los católicos nos confesamos con un sacerdote porque somos obedientes a Jesús. Si tú encontraste a Jesús, tienes que confesarte con aquellos a quien Jesús le dio el poder de perdonar los pecados. Esto tiene más que base bíblica. En tu Biblia está, no importa que sea Reina Valera, la puedes buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, donde dice: Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. A quienes ustedes no libren de sus pecados, queden atados. Aquí está claro, las primeras palabras del Señor resucitado es dándole el poder a los apóstoles a través de una efusión especial del Espíritu Santo de perdonar los pecados. Hermano, la iglesia no lo inventó, está dicho por el mismísimo Jesús. La iglesia perdona los pecados por el poder de Jesús. Jesús perdona a través de la iglesia. Si tú quieres ser obediente a Jesús, te puedes confesar con Dios, pero la absolución de ese pecado solamente es a través de la confesión. No hay un dato de la Biblia más específico que Juan 20, del 21 en adelante. En la Iglesia Católica, el perdón de los pecados dado por el mismo Señor se ejerce a través del sacramento de la confesión. No hay otra forma de saber que tú has sido perdonado. Si quieres más datos sobre este tema, puedes entrar a ewtn.com/.